Buenos días, mis hermanos. Hoy tengo el privilegio de tener la enseñanza de la palabra del Señor y también le doy la bienvenida a aquellos que nos ven por las diferentes plataformas. No sé si le pusieron atención a la lectura de mi hermana Deisha, pero esa lectura prácticamente es una gran tragedia, pero no la vamos a tocar ahorita, sino para que entendamos. Vamos a hacer un viaje a través de la palabra del Señor para ubicarnos en el momento en que pasa esa historia. Esta historia más o menos se desarrolla en un periodo que fue el periodo más oscuro del pueblo de Israel, un periodo donde nunca tuvieron victoria espiritual, sino que siempre vivieron sojuzgados. Ese periodo más o menos abarca entre 350 a 400 años antes de Cristo. Estamos hablando prácticamente en una época entre 1390 a 1043, o sea, aproximadamente 350 a 400 años antes de Cristo. ¿Cómo era en ese momento el comportamiento como comunidad del pueblo de Israel? Abundaron las 3A: la apatía, la apostasía y la anarquía. Eso era lo que sobreabundaba en ese momento. Apatía. ¿Por qué apatía? Porque eran indolentes. No les interesaba lo que le pasaba a las demás personas. Mientras yo esté bien, a mí no me interesa lo que le pase a los demás. Se parecerá en algo al tiempo de nosotros, que uno dice, mientras yo esté bien y mi familia esté bien, a mí lo demás no me interesa. Eso era una de las cosas que abundaban en ese momento. Segundo, apostasía. Era un pueblo tan idólatra y tan malagradecido que el mismo Señor les levantaba enemigos al pueblo de Israel para que en su momento, cuando estaban con el agua al cuello, a mi esposa le sale mejor que a mí, pero cuando estaban con el agua al cuello, pues, Señor, ayúdame, ayúdanos, Señor, porque sí. Y el Señor en su misericordia les levantaba un juez para salvarlos del enemigo. Y cuando ya el enemigo estaba vencido y tenían victoria espiritual, ¿qué pasaba? Se volvían otra vez a lo mismo. ¿Se parecerá en algo a nosotros eso? ¿Ah? Que cuando las cosas nos van bien, ni nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos con el agua al cuello, Señor, ayúdanos, Señor. Se me parece, ¿verdad? Vea en el tiempo que se va desarrollando esta historia. Y la tercera, anarquía. ¿Qué significa el término anarquía? Cuando usted dice, yo soy mi propio Dios, yo hago lo que a mí me da la gana. En el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6 dice, si quieren solo lo anotan, yo se las digo, no se preocupen para que nos rinde el tiempo. En el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6 dice, y no había rey, y cada uno hacía lo que a él le parecía, o sea, lo que a él le daba la gana. Y lo triste de todo este capítulo de Jueces es que en el capítulo 21, versículo 25, dice exactamente igual. Dice, y no había rey, y cada uno hacía lo que le parecía. Con eso termina todo ese libro. Qué tremendo. ¿Se parecerá en algo esa comunidad a los tiempos que estamos viviendo nosotros? Que cada quien hace lo que le da la gana. Se parece bastante, ¿verdad?
en ese contorno, en esa forma, hasta racionalizaban el pecado. ¿Sabe cómo lo racionalizaban? Bueno, yo me echo mis traguitos de vez en cuando, pero yo no soy adúltero como este. O sea, yo estoy mejor que este porque yo me tomo mis traguitos, pero yo no le doy vuelta a la doña. O sea, me comparaba, yo estoy mejor que él. Imagínense, ese era el comportamiento de ese momento del pueblo de Israel. Estamos metiéndonos en la historia. El Señor vio a un matrimonio que sí guardaban las normas, los estatutos, los decretos, la ley del Señor, y escogió a ese matrimonio para llevar a cabo su obra. Estaba la señora trabajando porque ellos eran acomodados, tenían su platilla. La señora estaba trabajando y se le apareció un ángel y le dijo: vos vas a quedar embarazada, porque ella era estéril. Y te vas a cuidar de esta manera. No vas a tomar vino, no te vas a acercar a animales muertos ni a personas muertas, te vas a cuidar. Y ella se asustó y salió y le dijo al marido: mira, se me apareció un ángel del Señor. Un ángel del Señor en el hebreo significa malak, porque es un artículo indeterminado. Ella dice un ángel del Señor, en el hebreo significa malak. Ella le dice a su esposo, que se llamaba Manoa, y Manoa era Manoa de la tribu de Dan, y le dice: Manoa, si ese ángel se vuelve a aparecer, llámame. ¿Se recuerdan hace 15 días cuando el pastor trajo a los jóvenes acá para que ellos dijeran de qué significaban ellos para nosotros como padres? Y nosotros, los que tienen su padre todavía, cómo eran nuestros hijos para nosotros. Y hubieron dos características. Me imagino que no se acuerdan, pero yo se las recuerdo. La primera dice que era un gran regalo de Dios, y la segunda, que era una grande responsabilidad de parte de nosotros para Dios. Veamos el ejemplo de Manoa, que debería ser el ejemplo de todos los que ejercemos como padres. Se le vuelve a aparecer el ángel a la esposa de Manoa, y ella corre y le dice a Manoa: ahí está el ángel de nuevo. Y él le dice: ¿cómo tenemos nosotros que educar a este hijo? Vea la sabiduría, se la pidió directamente al ángel. ¿Cómo nosotros como padres tenemos que educar a este hijo? Y él le dijo: ya le dije a tu esposa. ¿Cómo? Le dice: no tiene que tomar vino, ni siquiera la uva, ni el granillo, ni la hojuela, ni vinagre de uva, ni sidra, ni siquiera un boli. Si había boli en ese tiempo, ni siquiera un boli, nada. Y él le dice: ¿puedo prepararte comida para que vos comas con nosotros? Le dice: no puedo. Pero sí le permitió que hiciera un sacrificio, un holocausto. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: yo soy. Y en el momento en que él le hace el holocausto, el ángel sube con la llama. Ese ángel que se le apareció a Manoa y a su esposa no era otro que el mismo Señor Jesús. Era el mismo Señor Jesús. Porque sepan que ningún ángel ni ningún arcángel están autorizados para recibir
un sacrificio, solamente el Señor Jesús. ¿Y qué dijo él? Ciertamente vamos a morir, porque hemos visto al Señor. Pero como la esposa era más despabilada, ¿verdad?, le dice, ¿cómo nos vamos a morir si nos acaba de decir que vamos a tener un hijo y que yo siendo estéril voy a tener un hijo? ¿Cómo nos vamos a morir? Si nos fuéramos a morir no nos hubiera dicho esto. Y el nombre que le iba a poner era Sansón. En el hebreo el nombre Sansón significa hijo del sol. Vea qué nombre le pusieron, hijo del sol. Este muchacho, este hogar, si nos pusiéramos en este momento, el PANI diría que este hogar era funcional, era un matrimonio estable, tenían plata, o sea, que este chiquito no tenía por dónde perder, ¿verdad que no? Tenía todas las ventajas del mundo. Un hogar estable, bendecido por Dios, incluso el mismo Dios le dijo cómo tenían que educarlo. No tenía por dónde perder, no tenía por dónde perder. Cuando a nosotros nos dicen de la palabra Sansón, a todos se nos viene a la mente, ¿qué se nos viene a la mente? Lo primero, la fuerza, que fue un hombre que agarró un león y lo despedazó con sus manos, que mató a 30 sin tener nada en la mano. ¿Te recuerdan? A los que mató para quitarle las mudas y dárselas a los que tenía ahí convidados en una fiesta, que arrancó las puertas de una ciudad y se las echó en la espalda y las tiró en el Hebrón, y que él solo se recostó a unas columnas y botó todo un castillo. Pero entonces uno se pregunta, en la vida de Sansón, al término de su ministerio, ¿qué fue entonces lo que prevaleció más en Sansón? ¿Su grande fuerza o su gran debilidad? Vamos a ir a la palabra del Señor, porque para que poco a poco vayamos descubriendo y que nosotros al final de este estudio podamos tener una opinión. Voy a leerlo rápidamente para que nos metamos en la historia. Dice, y ella hizo que él se durmiere sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7, ¿cuántas tenía? Las 7 guedejas. ¿Sabe qué son guedejas? Son trenzas. En el Antiguo Testamento se dejaban el pelo largo para los que hacían un voto nazareo. Se dejaban el pelo largo y del pelo largo se hacían trenzas. Y él se hizo 7 trenzas. 7 trenzas. Dice, y 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza y afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Oigan, esta es toda una tragedia. Vamos a empezar. Dice que le cortaron 7 guedejas, pero no nos olvidemos de esto, mis hermanos. A él se las cortaron, él dormido en las rodillas de una mujer. No fue en cualquier parte, fue en las piernas de una mujer. Comenzamos, dice, la primera trenza que le cortaron
Eran 7, ¿ah? La primera trenza, me había saltado esto, pero para que me entiendan bien, la cabeza de Sansón significaba el pacto que había hecho sus padres y él desde el nacimiento, desde el vientre. Era la cabeza de él, representaba el pacto que se había hecho con él. Y las trenzas significaban de las cosas que él no tenía que hacer, de las cuales él tenía que alejarse. Ahora sí está claro. Las trenzas significaban de las cosas que él tenía que alejarse, de las cosas que él no tenía que practicar. Y las practicó. Dice, la primera trenza significaba que tenía que mantenerse alejado del yugo desigual. En el libro de Jueces 14:3 dice que él va caminando y descendió sobre Timnat y vio a una mujer y le gustó y le dijo a los papás: vi una mujer que me agradó, me gustó, vayan porque yo la quiero para mí, punto. Y los papás le dijeron: mira, Sansón, vos no te podés casar con esa mujer porque ella no es de nuestro pueblo. Y le dice: no hay mujeres aquí entre las de nuestro pueblo, que no tengas que ir allá a buscar mujeres que no son de acá. Y le dijo: no, es que esa es la que quiero, esa es la que me gusta y punto. ¿Cuántas veces nosotros, Dios, a partir de la experiencia de nuestros años, nosotros vemos cosas que nuestros hijos no ven y nosotros les aconsejamos a nuestros hijos? ¿Y qué dicen ellos? Papá, es que vos sos un anticuado, es que vos estás pasado de moda, es que las cosas no son así, no son allá. Y a veces se le ponen rebelde y le dicen a uno: aunque se oponga el mundo, yo me caso con ella y punto, se oponga quien se oponga. Pero quiere que le diga una cosa, mis hermanos, el yugo desigual no solamente tiene que ver con el aspecto sexual, también tiene que ver en las prácticas cotidianas de cada uno de nosotros. Digamos que usted, si es un empresario, usted tiene que tener la sabiduría de no hacer negocios con personas que tengan dudosa reputación, porque lo van a embarrar en negocios sucios. Y si usted se alía con personas que tienen mala reputación o que hacen cosas ilícitas, usted va a salir embarrado. Ahí también se aplica el yugo desigual. O con nuestras amistades, las amistades que nosotros nos hacemos en nuestro diario, en nuestro cotidiano caminar. Que nuestros padres nos digan a nosotros: vea, hijo, ese muchacho, esa muchacha no te sirve, vea que ella tiene, y que ella no tiene así, vea que ella no comulga con las cosas de nosotros. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33? Nos dice: no erréis, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero quiero especificar en el primer punto de Sansón. En el primer punto de Sansón. Sí, ya le termino, ya le doy el pase. Cuando los papás le dijeron a Sansón que no se hiciera de mujeres que no fueran del pueblo, anteriormente Dios se lo había dicho a Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 3 al 4, le dice: cuando ustedes entren a Canaán, se van a encontrar 7 ciudades más poderosas que ustedes. Pero yo les digo algo, no le dijo que si acaso, que si no, les dijo literal: no quiero que le den a sus hijos a las hijas de ellos, ni las hijas de ellos se emparenten con ustedes, porque les van a cambiar a ustedes, dice,
les van a cambiar a ustedes el corazón y ustedes van a ir a adorar dioses ajenos y no me van a adorar a mí. Era literal. Dígame, mi hermano. Gracias. Sí, ahora que usted hablaba de la decisión errática de Sansón de concentrarse en Dalila, ¿verdad? Me llama la atención también por el carácter, no lo había visto nunca así, más bien muchas gracias, porque me llama la atención el carácter de Sansón, de que a él nada se le detenía, nada se le negaba, él podía hacer muchísimas cosas, podía arrancar, ¿verdad?, columnas y todo, que era una mujer, digamos, entre comillas, ¿verdad?, para él, ¿verdad? Entonces, a ver, me deja pensando uno como papá, como mamá, cuando uno le da todo a los hijos también, ¿verdad? Hay estudios que dicen que cuando los chicos tienen todo, son niños apáticos, ¿verdad? O sea, les deja importar lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y casualmente, por ejemplo, la chiquitilla mía tenía unos stickers de esos que se ponen en la cara, se le perdió, se lo repuse y lo volvió a perder y me dice, mami, cómprame uno. O sea, ya ella vio que se le perdió, o sea, le dio igual no cuidarlo, ¿verdad? Y dice, ya por según ella, la segunda reposición, ¿verdad? Y ya uno tiene que decir, no, mamita, ya lo perdiste, o lo encuentra, o ¿verdad? Pero de verdad que como uno como papá, y qué difícil también debió haber sido para los papás de Sansón, saber que él era una persona súper independiente, fuerte y todo, con ese llamado y ese don, también yo me imagino que también para retenerlo y para guiarlo y cuidarlo, ¿verdad? Porque era una personalidad muy fuerte. Pero sí, muy interesante porque es una lección también para uno como papá, lo que puede provocar dejar que los hijos tengan acceso a muchas cosas y sin control. Gracias, mi hermana. Y algo que le voy a aportar yo a eso a usted y que a nosotros como padres nos cuesta, porque nos cuesta poner límites. Y la gran desgracia de Sansón fue que él no se puso límite en su vida. Siempre obtuvo lo que le dio la gana y esa fue su gran tragedia. Gracias, mi hermano. Trenza número 2. Era un transgresor. Un transgresor es una persona que no respeta los límites. Hace muchos años, me va a matar Bernardita, hace muchos años, ¿se recuerdan ustedes cuando los que peinamos 50 años, cuando éramos novios, a nosotros nos decían martes, jueves, sábados y domingo, otros decían jueves, sábado y domingo, y otros solo los sábados y domingo y punto, ¿verdad? Imagínense yo, en ese tiempo, hace muchos años, viendo a Bernardita ahí con esos ojotes verdes y yo ahí, y yo ahí todo cariñoso y diciéndole, imagínense con la hablada que uno tiene, y a las 9 de la noche, Bernarda, ya son las 9, hay que jalar. Habían límites, ¿cierto? Habían límites. Ahora no hay límites. Qué triste, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Naamán. Marvin. ¿Perdón? Dígame, mi hermano. Que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos. En realidad, esa etapa que toca usted es una de las etapas más hermosas en mi vida, porque aparte de eso que le ponían límites a uno, le ponían su horario y su respeto. Amén. Y cuando uno llegaba, realmente no solamente lo dejaban a uno solo con la pareja, sino que le ponían a alguien ahí a la par para que no hubiera mañoseo, ¿verdad? Así que sí, es la mejor etapa que yo viví, porque fue mi vida. Que Dios les bendiga. Amén. Y bueno, gracias, mi hermano. Dice, entonces un transgresor es el que viola una norma, una ley, algo que no puede pasar. Y siguiendo ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 14, del versículo 8 al 9, se recuerdan que cuando Sansón va con sus papás a ver a la mujer que había escogido de Timnat, él se desvió un momento y en un momento le salió un león joven
y él se enfrentó al león y le abrió las fauces y lo mató sin tener nada en su mano. Ahí quedó muerto y se fue. A los días, él pasó de nuevo, le dio curiosidad, él quería ver al león y ya el cuerpo del león estaba en el puro esqueleto, pero dentro del esqueleto había un panal de abejas. Vea las leyes que va transgrediendo. Pues ya nos vamos a meter ahí. No podía acercarse a un cuerpo muerto, se acercó. No podía comer nada de alguien muerto y lo comió. Y no tan solo lo comió, sino que lo limpió y le dio al papá y a la mamá. Imagínense. Bueno, dice en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 6 al 8, si quieren anotarlas todas, es Números del capítulo 1 al capítulo 8, pero ahorita es del versículo 6 al 8, donde dice: no te arrimarás a animal muerto, ni aun que muera tu papá, ni que muera tu mamá, ni que muera tu hermano o hermana. Dice: no te acercarás ni comerás cosa muerta. ¿Él respetó esos límites? No respetó ningún límite. ¿Lo sabía? Lo sabía, porque él fue instruido desde el vientre por sus padres. Él fue instruido. Lo que pasa es que Sansón no respetó ningún límite en su vida. Vivía para su deleite. Lo que él veía lo quería y no había quien le dijera que no. Vamos a la trenza número 3. Perdió su identidad. En el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 10, cuando él se desposa con la persona que él escogió, de la mujer de Timnat, se acostumbraba a que hicieran un convite por 7 días, y a él le llevaron 30 personas. Y estuvieron reunidos ahí por 30 días, por 7 días, 30 personas por 7 días. ¿Y qué es lo que no puede faltar en una fiesta? Ahí está. Ahí está. Como dicen, qué mala que estuvo esa fiesta, qué triste. ¿Por qué? No estuvo animada, sí, pero ¿faltó qué? Faltó el guaro. Faltó el guaro. ¿Y él podía tomar vino? No. ¿Respetó ese límite? No. Bueno, vayamos al libro de Números, ahí mismo, pero ya más específico, libro de Números, capítulo 6, del versículo 3 al 4, dice: y no tomarás vino, ni sidra, ni vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni siquiera las uvas, ni secas, ni verdes, ni siquiera el granillo, ni los ollejos, nada. Dice, y si hay helado de uva, tampoco. Imagínense la borrachera que él se pegó en 7 días ahí con esos comensales. ¿Respetó límites? No respetó ningún límite. La trenza número 4, pureza sexual. Sansón hacía lo que se le antojaba, vivía para sus deleites. Y hay un pensamiento que lo quise traer para ustedes, y se lo voy a decir bien despacito. No siempre lo que nosotros queremos es lo que nosotros necesitamos. Vea, es que este Sansón era terrible. Dice que vio a una prostituta, ¿y qué hizo? Vamos, mi amorcito, para el cuarto. Así, literal. Así es literal. Literal. No hay que asustarse, así lo dijo. Dice que vio una ramera, en Jueces 16:1, la vio y pasó la noche con ella. Punto. ¿Él podía hacer eso? No. Después vio, que esa fue la perdición de él, vio a otra mujer en el valle de Sorek,
llamada Dalila, la vio y ¿qué pasó? Se enamoró de ella. Es que vio, es que el hombre, cuanta mujer, Sansón era un peligro. Usted sí, vea, ustedes imaginan, se recuerdan al pastor que un día dice que si nosotros nos sentábamos y que fuéramos a un, ¿cómo que dijo el pastor? A un mall y todo, y que nos sentáramos todo lo que vean. ¿Usted se imagina a Sansón en un mall? ¡Qué peligro! Y con las modas de ahora, ¿se imagina? Si antes era terrible con las mujeres que no se le veía nada, ahora imagínense con las modas de ahora. ¿Ah? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor a nosotros como cristianos? Dice en el libro de Romanos capítulo 13, del versículo 13 al 14, dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. Ese es el reto que Dios nos hace a cada uno de nosotros, cómo tenemos que conducirnos nosotros en el día a día. Cuesta un montón, no es fácil, pero ese es todo un reto para cada uno de nosotros. ¿Por cuál trenza voy? Las 5, gracias mi hermana. ¿Cuál dijo? Las 5, que están en todas, ¿va? La trenza 5 dice, perdió su comunión con Dios. Eso sí es trágico. Se dejó fascinar. ¿Ustedes creen que Dalila se enamoró de Sansón? No, hombre. Dalila iba por la platica. Y esta es una gran lección para nosotros los hombres, que a veces queremos que somos, olvídese. Ella iba por la platica. Él creyó que con su fuerza y todo, y Dalila dice, no, Sansón, a mí usted no me impresiona, yo voy por la platica. ¿Se entiende? Dice, se dejó fascinar. Yo busqué en el diccionario qué significa esta palabra, porque me llamó la atención. Fascinar es una atracción o una seducción irresistible. ¿Qué es irresistible? Que usted y yo no la podemos controlar. Solamente cuando estamos inventados en el Señor Jesús podemos hacerlo. Pero él no tenía comunión con Dios. Y él, como me dice mi esposa a veces a mí, a pesar de ese cuerpote, era un pendejo. Era un pendejo. Porque yo le voy a decir una cosa. Pónganme atención a esto. ¿Cómo lo determina la palabra del Señor? Dice que las palabras de la mujer son dulces como la miel. Imagínese una mujer que a uno le hable al oído. Que me diga a mí que no me ve panza, que parezco un Ken. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Y que le comience a hablar al oído. Pero tengamos cuidado. Proverbios 5:3 dice que las palabras de la mujer son como dulces como la miel. Dice, y su paladar es más suave que el aceite, porque resbalan. Pero al final dice, son más amargas que el ajenjo. Imagínense. Y a Sansón no le pasó así, lo fascinó, lo cautivó, lo atrapó, lo quebró. Y yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. Hay que ser bien valiente uno para ser como un José. Para ser como José. Y esta parte nos dice seducción irresistible hacia algo, hacia alguien. El precio de Dalila era la plata. El precio de Sansón era Dalila. Él iba por ella.
Y dice no solamente que lo fascinó, sino también lo sedujo. Seducir es persuadir a alguien para que cambie su comportamiento. Lo cautiva, lo apresa, lo toma y lo engaña. Y yo voy a decir esto porque así es, mis hermanos. Cuando un hombre está siendo seducido por una mujer, lo primero que le cambia al hombre es el comportamiento. Y si hay alguien que es perspicaz en captar eso al vuelo, son las esposas. Porque a veces nosotros hasta bajamos la mirada, ya no le sostenemos la mirada a la esposa, porque nos sentimos culpables. Y nuestro comportamiento, ya no nos pueden decir nada en la casa porque estamos como un miura, así, estamos así como erizos. ¿Es cierto? Nos modifica el comportamiento. A él el comportamiento se lo modificó. ¿En qué se lo modificó? En que él ya no tenía intimidad con Dios. Había el lugar de Dios en su vida, se lo había dado a una mujer, a Dalila. Ella lo sedujo y lo quebró. Ahí mismo Salomón hace dos preguntas. ¿Podrá el hombre jugar con el pecado, agarrar fuego y ponérselo en las rodillas y no quemarse? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos jugar con el pecado y no tener consecuencias? ¿Podremos caminar descalzos sobre brasas y no quemarnos los pies? No, ¿verdad? Dice en el libro de Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Imagina, hay mujeres que tienen una mirada matadora. Usted se imagina a Dalila ahí haciéndole ojitos a Sansón. ¿Ah? Es que hay que meterse en la enseñanza, mis hermanos. Ella nunca lo confrontó, ella lo debilitó con sus palabras, lo debilitó con sus caricias, lo debilitó. Ella era una mujer experta. Y voy a esto, que se me había olvidado. El nombre de Dalila significa la que tiene la llave, o no fue la que tuvo la llave para abrirle el corazón a Sansón. ¿Cierto o no? Y otra, ¿cómo se llama? Otra de explicación del nombre de Dalila significa mujer coqueta, mujer hermosa. Y hay mujeres que saben manejar su hermosura para lograr sus propósitos. Ella supo manejar su hermosura a través de su coquetería y como en el nombre dice de ella, que era la que tenía la llave, ella le llegó para abrirle el corazón a Sansón. Trenza número 6. Perdió su discernimiento espiritual. Nunca pudo ver la trampa, nunca la pudo ver. A ustedes no le han pasado, vea qué cosa más terrible que es uno tratar de hacerle ver a un hombre cuando esté enamorado. Se lo echa de enemigo usted. Hasta un chiquito ve que la mujer no lo quiere, pero él dice, no, ella a mí me ama. Nunca pudo ver la trampa. A Sansón, ¿cuántas veces Dalila lo intentó sacarle donde estaba su fuerza? 3 veces. Y cuando fallaba, ¿qué le decía a ella? Mi amor, es que vos a mí no me querés, porque vos a mí no me decís dónde radica tu fuerza y lo otro. Vos no me amás. ¿Y qué le pudo haber dicho? Es que Sansón allí no era Sansón, era un sonso. Era un sonso. ¿Cómo él no pudo ver de que era una trampa? De que ella lo que quería era descubrir el secreto de su fuerza. Pero él nunca vio la trampa, nunca la vio. Todos la veían menos él. ¿Por qué? Porque había perdido el discernimiento.
había perdido el discernimiento. Y vamos a la última trenza y a la más trágica de todas. Nunca, mis hermanos, pero quiero que me entiendan bien esto, nunca tenemos que dar el corazón a ninguna persona, pero quiero que me entiendan en el aspecto espiritual. Él puso toda su confianza en Dalila y le abrió el corazón. El pacto que él tenía de su nazareato se lo abrió a Dalila y le abrió el corazón. Vea qué tremendo lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Él le abrió el corazón a Dalila y él se apartó de Dios. Y vea mis hermanos, que en ninguna de las 3 veces anteriores Dalila había mandado a llamar a los príncipes, pero en esa ocasión sí los mandó a llamar. ¿Por qué? Porque ella dijo, cuando Sansón le comenzó a abrir el corazón y le dice, es que yo desde pequeño, desde el vientre, yo fui separado, porque eso es lo que significa la palabra nazareo. Nazareo en el hebreo significa nazir, con Z, nazir, que significa apartado, separado. Él le dijo, yo desde pequeño, desde el vientre, yo fui separado, fui apartado para servirle al Señor. Y el nazareato de de Sansón era vitalicio, no tenía límite, como los otros jueces. El de él, porque era diferente. Y él le confió todo. Y él le dice, mi fuerza está en el pelo. Si nunca ha conocido navaja, el momento que navaja me cortara las trenzas, yo sería igual como todos los demás. Y ella, ¿y qué dijo ella? Lo tengo. Cayó. ¿Y qué le dijo al otro? Vayan y me llamen a los príncipes porque ya lo tengo. Ya Sansón es mío. ¿Y qué pasó? Que ella sentadita en las rodillas de ella comenzó a hacerle piojito ahí a Sansón hasta que se durmió. Y una vez que se durmió, ¿qué pasó? Le cortaron las trenzas. Y quiero aclararle, mis hermanos, porque hay personas hasta el día de hoy que piensan que la fuerza de Sansón estaba en el pelo. No. Lo que denominaba el nazareato de él era la integridad que él debía de tener delante de Dios. Ahí perdió su integridad delante de Dios. ¿Y dónde la perdió? En las rodillas de una mujer. Vamos terminando apenas. Apenas me va a alcanzar el tiempo. Y ella le dijo, una vez que él estaba pelón, que ya no tenía integridad delante de Dios, ¿qué le dijo? Sansón, los filisteos. ¿Pero dónde estaba Sansón? En las rodillas de Dalila. Ahí estaba. Y él se levantó, y voy terminando con esto, y dice, voy a salir esta vez como he salido otras veces. Pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él, porque él pensó que Dios, a pesar de todas sus circunstancias, iba a seguir con él. Lo que él no sabía era que Dios se había apartado de él. Como dice el pastor, con Dios no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Mis hermanos, y a veces nosotros, aquí la mayoría de ustedes manejan, la mayoría tienen carro. A veces nosotros andamos como cuando ustedes ya el motor les avisa de que ustedes andan
que ya andan con la mínima, pero el carro no se para porque andan con la reserva, ¿cierto? Andan con la reserva. Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, bueno, con el domingo me alcanza para el otro domingo, y toda la semana andan con la reserva. Así Sansón. Y termino con esto, mis hermanos, porque esto es lo más trágico. Que cuando estaban borrachos, mandaron a llamar a Sansón para que los divirtiera. El juez como un bufón, el hombre que los iba a libertar terminó encadenado y perdió la visión porque terminó ciego. Sí, díganle. Quería aportar esto, que el pelo, usted habló del pelo, estás hablando en el Viejo Testamento que era un pacto, el pelo. Ajá. Pero en el Nuevo Testamento a Jesús le gustó el pelo, y a la mujer, Él quiere que la mujer tenga pelo largo, porque es el velo de la mujer. Tanto es así que una mujer con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y con su pelo secó sus pies. Y a Jesús le gustó. Vea, mi hermano, en el caso específico de Sansón y en el libro de Números, el pelo largo era una señal externa de que esa persona había adquirido un voto para servir al Señor. Una vez terminado el nazariato, que no era para siempre, pues el nazariato puede hacer que usted diga, voy a ser separado, apartado para el Señor por 2 años. Una vez que pasaba eso, usted estaba en la libertad de cortarse o no cortarse el pelo. En el caso de Sansón no, porque era vitalicio, porque él fue concebido para algo específico, porque Dios trabajó directamente con él. Si usted lee todo el libro de Jueces, todo dice, y por 3 años, y por 20 años, y por 15 años, pero el nazariato no fue para siempre. En el caso de Sansón sí era para siempre. Y el pelo largo significaba de que él había sido apartado para una función específica. Por eso es que él perdió su dignidad en las piernas de una mujer, porque él confió más en sus capacidades y no se apoyó en Dios, sino que se apoyó en su fuerza y en sus capacidades. Termino con esto, gracias mi hermano, termino con esto. Dice que la gran evidencia de que nosotros no hemos conocido a Dios y no tenemos comunión con Él es cuando el pecado en nuestra vida es constante. Cuando el pecado en nosotros es constante, es porque no hemos conocido realmente de Dios ni tenemos comunión con Él. Gracias mis hermanos y que el Señor me los bendiga.